Somos Ana y Erika, bienvenidos a nuestro canal. Aquí os mostraremos varias cosas. Primera, cómo construimos nuestra casa. Segunda, tutoriales y asuntos varios relacionados con la naturaleza. Tercera, la convivencia animopeluda. Tenemos un montón de fauna ibérica en casa. Y cuarta, mucho humor y buen rollo. No os lo perdáis. Instalación solar básica. Las baterías. Regulador de carga, convertidor y la placa solar. El regulador de carga lo que hace es regular los picos de energía que da la placa en la batería, regular la salida para que la salida sea estable, proteger la batería cuando se está bajando de voltaje, es decir, cuando se está quedando sin chichi, y dar una salida estable. También cortar la luz cuando no hay chichi. Esta lucecita que se enciende aquí es cuando está recibiendo sol, ¿vale? Estas tres luces que tenemos aquí son las que indican la carga que tiene la batería y esto está indicando que hay un problema en el circuito, no está saliendo luz o que algún fallo. Aquí tenemos el convertidor, es un convertidor muy básico de 12 a 220 de 300 vatios, de onda seguramente modificada o incluso igual cuadrada, no lo sabemos, porque es heredado de un colega y no sabemos exactamente lo que es. Diferencias entre onda cuadrada, onda modificada y onda pura. La onda cuadrada es muy básica y sirve para sistemas de luz, por ejemplo, solamente luz. Onda modificada sería para sistemas no muy complejos y luego ya están el de onda pura, que lo que hace es darte una onda perfecta y te permite, pues, para aparatos electrónicos más pijitos, darles una onda de más calidad. Onda cuadrada, onda modificada, onda pura. Truño, semitruño y perfecto. Para montar nuestra instalación fotovoltaica hay que empezar por las baterías, ¿vale? Nosotras tenemos dos baterías. Y ahora os vamos a explicar las dos maneras que hay de colocarlo. Sistema paralelo y sistema en serie. Sistema paralelo lo que se hacen es juntarse los dos positivos y juntarse los dos negativos. De los dos positivos sacamos un cable y tenemos el positivo. De los dos negativos sacamos un cable y tenemos nuestro negativo, ¿vale? Este sistema tiene las características de que se suma el amperaje, pero se mantiene el voltaje. Es decir, a nosotros nos interesa tener 12 voltios. No queremos cambiar a 24 o 48, que en las instalaciones grandes es lo que se suele hacer. Pero queremos aumentar el amperaje, porque así tenemos más capacidad de carga. Es decir, si nuestras baterías son de 100 amperios hora, al sumarse el amperaje será de 200 amperios la hora, ¿vale? Entonces este es el sistema que en las instalaciones fotovoltaicas pequeñas se suele montar, ¿vale? También para trabajar a 12. Por ejemplo, este regulador de carga es de 12 voltios, no podía trabajar a 24, ¿vale? La otra manera de colocar las baterías es en serie, ¿vale? Que juntas el negativo con el negativo con el positivo, los vas uniendo uno detrás del otro. Y cuando termina la pila, la batería, sacas de ahí el negativo y del otro extremo sacas el positivo. Aquí tienes las características de que se suma el voltaje, es decir, si estás a 12, pasarías a 24. En este caso tenemos tres pilas, sería 12, 24, 36 voltios, ¿vale? Pero se mantiene el amperaje. Bien, ya tenemos las baterías colocadas. Aquí, como veis, negativo con negativo. Esto va ahora para el regulador. Positivo con positivo. Estos dos están unidos y este es el cable que va para el regulador. Y lo que yo he hecho aquí ha sido
añadirle al cable del negativo, que es este que le he subido por aquí arriba, al cable del negativo añadirle un fusible. Si algún día hay algún problema, esto salta y corta el circuito, ¿vale? Todo este tipo de cosas siempre se añaden en la parte del negativo. La placa solar. Esta placa solar que tenemos es de 240 vatios la hora. Es bastante viejeta y aparte el aire se la voló y se rompió lo que viene siendo la capa que lleva superficial. Por suerte sigue funcionando y con esto pues nos vale para lo que a nosotras nos hace falta. La tenemos conectada, taca, 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 y por ahí entra. 240 vatios la hora a su máximo rendimiento, es decir, días nublados no va a dar esa potencia y también si es vieja pues tampoco la dará. A la hora de instalar siempre va en este orden. Primero batería, luego placa solar, luego alimentación, ¿vale? La batería siempre vamos a empezar cuando colocamos en negativo y luego el positivo. Negativo y luego positivo. Y cuando desconectamos es al revés. Desconectamos primero el positivo y por último el negativo, ¿vale? Igual que las pinzas de un coche. Primero colocas el negativo y después colocas el positivo. Y al desconectar, primero desconectas el positivo y luego el negativo. Bien, para meter los cables aquí se meten por estas ranuritas que sería esta ranurita de aquí. Una vez has metido el cable por aquí, vienes al tornillo, le aprietas y esta pestañita que hay aquí se cierra y atrapa el cable, ¿vale? Bien, ya tengo los de la batería colocados, ¿vale? Como veis, el cable tiene que quedar dentro, no tiene que salir porque si hubiera algún problema podrían hacer contacto, que no va a haber ningún problema. Pero bueno, siempre está mejor así, ¿vale? Que quede todo el cable dentro del asuntillo. Ahora voy a darle al fusible, que los tengo bajados. Y veis, ya me está marcando la batería. ¿Ok? Esta primera luz que me han marcado aquí es en plan de, no sé si está todo bien. Y de repente dice, vale, está todo bien. Como veis están a tope y ahora voy a enchufar la placa solar. Aquí tengo dudas porque el cable que me viene de la placa solar de la calle, pues no sé cuál es el positivo y no sé cuál es el negativo. Quiero creer que el negativo es el negro y el positivo es el azul. Por lógica debería ser así. Y si no, pues veremos si no rompemos algo. Y aquí otro tanto de lo mismo. Primero conectamos el negativo y luego conectamos el positivo, teniendo en cuenta de que es muy posible que estemos equivocadas y que vayan al revés, pero por lógica este debería ser negativo y este positivo. Bien, y ya está. Como veis, ya nos marca que está cargando, ¿vale? Los cables iban bien. Es que en España, no sé en otros lugares, pero en España marrón, negro y gris creo que suelen ser los fase o negativo. Luego rojo, azul y creo que verde también suelen ser los neutro o positivo. Vale, aquí veis que tengo dos y es porque realmente este cable era doble. Y bueno, pues como no teníamos otro cable, pues lo usamos como si fuera uno y ya está. Vamos a conectar el convertidor. Y bueno, aunque el convertidor va un poco para allá, porque es eso de los chinos del año catapum chimpún, lo que viene siendo a 12 nos carga por cable USB, pero a 220 no nos aguanta. Pero ya tenemos la instalación base instalada.